Ser podcast. Manuel Javois, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ramón Besa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la semana, Manuel? Pues muy bien, en Madrid, con mucho frío, trabajando y bien, entrando ya en la rutina que nos seguirá hasta la primavera. Se echa de menos, ¿eh? Se echa de menos el volver a la rutina, el volver a tu lugar de trabajo, todo ese tipo de cosas de recuperar las rutinitas después de unos días de vacaciones. Yo, se echa desde de luego... menos eso y se echa además la báscula, Yago. Pero bueno, nosotros teníamos un planning del que ya hablamos antes de irnos de vacaciones, que estábamos sacando para luego poder meter. O sea que no sé cómo ha ido. Ramón, ¿tú lo has llevado bien o no? Sí, estoy muy contento. ¿Bien? Sí, la báscula responde, el cuerpo también, no sé si es pasajero o qué, pero estoy muy contento. Hasta la gente está sorprendida porque me mira y dice, te has adelgazado, que no has comido, que te has encontrado mal, que has tenido gripe. Católico. Bueno, en el fondo es verdad de que es curioso porque pasamos de un fin de año y de un inicio de año con muchas fiestas. Sí. Ahora la gente dice, hasta Semana Santa no hay ninguna. O sea, pasamos del exceso al defecto. Y con lo cual es bueno, como dice Manuel, y dices tú, y hago la rutina. Decir, oye, dejémonos de historias y vamos a la rutina laboral, que también tiene su encanto. Pero hasta Semana Santa tampoco es sano, ¿eh? O sea, quiero decir, ni tanto ni tan calvo, no puede ser, o sea, tampoco. En fin, os pregunto por la Supercopa. Manuel, sensaciones que te está dejando derbi madrileño. Ahora no os adelantéis, os preguntaré por el tema Simeone-Vinicius. Pero en lo meramente deportivo, ¿sensaciones, Manuel? Hombre, bastante pesimistas. Es decir, el Madrid sigue teniendo la pegada del resultado de vez en cuando. Y en esta ocasión bien, pero vamos, o sea, el partido fue... estaba escrito que el Madrid tenía que sufrir según cómo transcurrió el partido, me refiero, y desde luego tuvo muchísima suerte. Nunca hubo control del balón, control del centro del campo, control del partido, 2 golpes, 2 goles, en fin, la sensación es mala. Mala en el sentido de decir, vale, hemos ganado con un par de golpes de suerte, pero te da una final contra un equipo bastante bien engrasado, así que el ánimo es bastante negativo. Me fastidia decir esto un poco porque al fin y al cabo una de las filosofías del Madrid es ganar esos partidos, ganarlos jugando, a ver, de cualquier manera no, pero no muy bien a veces, y se gana, y sobre todo con un equipo que te metió 5 en la Liga, bien, pero no hay juego, no hay fluidez, no hay sensaciones de decir estamos preparados para jugar partidos contra rivales que a lo mejor no falla en tantas ocasiones. No sé, es un poco inquietante la sensación que deja el Madrid. No hay centro del campo, hubo 2 zarpazos, no sé. A mí, desde luego, el partido fue un sufrimiento en el sentido de que nunca hubo un control, un dominio, una posesión, que digas, tú tenemos el partido en la mano y vamos a ganar. El rollo era en plan, vamos a aguantar hasta el final, a sufrir y a ver si se gana. Vamos, lo que se suele decir, venciendo pero no convenciendo, las cosas como son. Ramón, ¿y tú? Sí. Perdona, no sé, quería decir algo, Manuel, que te he cortado. No, que se ha hecho muchas veces, pero a veces era como una cierta solidez, ¿no? Se ha jugado bien, se ha jugado un poco gris, pero había una cierta solidez atrás. No la hay. Para mí eso no la hay. Llegaron bien y llegaron fácil varias veces, ¿no? Sí, es verdad. Ramón. Bueno, el Barça tiene confianza en lo que hace. Eso te da un plus de que tienes ganas de jugar partido, sea quien sea el Athletic, sea el Madrid, sea el Atlético. Has pillado una buena vía, has recuperado lesionados, ya no solo tienes alineación, sino que tienes banquillo. O sea, el Barça vive un momento de quietud y diría incluso de optimismo, ¿no? Expansivo. Eso a veces nos sirve en los clásicos, porque es curioso como creo que por primera vez en mucho tiempo el Barça ha reaccionado a partir de 2 derrotas. O sea, el Barça se hizo fuerte después de perder en el Bernabéu, desde entonces ganó todos los partidos de Liga, y el Barça se hizo fuerte después de perder en el Stamford Bridge, que es las 9 victorias que lleva. Entonces, el horizonte, es decir, esta racha de 9 victorias consecutivas y además 5 partidos sin encajar un gol, que es curioso porque es un equipo que con las concesiones defensivas que hace,
ha encontrado en el portero un remedio que no tenía el año pasado. Es decir, es un equipo que ha cambiado algunas cosas, pero sigue teniendo muchas del anterior, y una, pues esa cierta vulnerabilidad o facilidad para conceder ocasiones. Y ahora pues tiene un portero que, a diferencia de lo que era Szczęsny y también incluso Ter Stegen, diría yo, el último Ter Stegen, con Joan García ha ganado solvencia. Y esto le hace llegar tranquilo, con expectativas, confiado, pero sabe que es el Madrid y que en el Clásico a veces se dan resultados insospechados, y sabe que mientras el Barça lo que quiere es, sabe a lo que quiere jugar, el Madrid sabe que necesita ganar, y que curiosamente, desde que se le puso la soga al cuello a Xabi Alonso, el Madrid ha jugado con una agonía que la ha sabido resolver. Creo que lleva 6 partidos consecutivos desde que se habló de que si peligraba el sitio de Xabi Alonso. Por lo tanto, y dijo, además, me quedo con lo que dijo el entrenador para ver qué es lo que tiene en la cabeza pensado, diciendo que el partido no tendrá nada que ver con el del Atlético porque llega Mbappé. Eso de hacer viajar el efecto Mbappé se supone que para revitalizador del equipo puede ser, así que veremos. La imagen más comentada de ayer, de ese derbi entre Real Madrid y el Atlético de Madrid, fue ese cruce de declaraciones en medio partido, en mitad del partido, entre Simeone y Vinicius. Simeone diciéndole algo así como: Florentino te va a echar, acuérdate. Luego, cuando le cambiaron, diciendo: todos estos pitos son para ti. Hoy el Atlético de Madrid, lo hemos comentado en el arranque del programa, y además con Álvaro Benito también, ha emitido un comunicado a través de las redes sociales diciendo que hubo provocación previa en un momento del partido cuando pedía penalti el Atlético de Madrid y se giraba Vinicius al banquillo del Atlético de Madrid y decía algo así: sí, ahora os lo va a pitar. Bueno, dice el Atlético de Madrid que el origen está eso. Pero a vosotros, Manuel, toda esta imagen, todo esto que sucede, ¿os parece que es parte del fútbol? ¿Os parece que es parte de aquello tan famoso que decimos, que también hemos comentado, de lo que pasa en el campo se queda en el campo, o que hay límites que no se deben sobrepasar? Hombre, lo que pasa en el campo se queda en el campo, en los límites del campo, me refiero. Simeone está fuera del campo, Simeone está en el banquillo, ¿no? Eso me cuesta un poco más entenderlo, y me cuesta un poco más, justificarlo, ¿no? Pero de alguna manera decir, bueno, se queda aquí. Es raro, raro no, a ver, es bastante feo un entrenador encarándose con un jugador que está en ese momento jugando al fútbol. Evidentemente hay una cosa que es: Vinicius tiene encima todas las cámaras del mundo, y la mayoría de las veces que a Vinicius se le ha grabado, se le ha enfocado diciendo lo que sea a cualquier rival, ha sido porque ha habido antes una discusión o un contexto previo. Entonces me cuesta bastante trabajo pensar que esto nace de la nada, o sea, que Simeone de repente empieza a hacer ese tipo de cosas porque sí. Pero también es cierto que estamos muy pendientes de Vinicius y de lo que ocurre con Vinicius. Lo que no había visto, o no sé, un entrenador en la banda sin tener que jugar el balón, sin tener que jugar, sin tener que desmarcarse, sin tener que estar jugando al fútbol, de intentar desequilibrar mentalmente a un jugador que tiene al lado porque juega en la banda, ¿no? Se me hace bastante feo. ¿Qué pasa? Que, bueno, el Cholo, ya sabemos, o sea, es como que se quede ahí y ya está. Pero bueno, le ocurría como jugador cuando hacía lo que hacía y demás. Pero bueno, evidentemente ni es edificante, ni es bonito, ni es pero no es un jugador como un jugador, no es lances del juego, no es es un tipo que está con su traje en el banquillo diciendo algo a un tipo que está jugando. No, me parece bastante descalificante. Ramón, ¿tú cómo lo viste? Bueno, que lo que pasa en el campo ya no se queda en el campo porque hay cámaras y móviles hasta en los lavabos. Claro. O sea, esto desde que hay la televisión y hay cámaras por todos los sitios, cualquier movimiento se registra. A veces la discusión es si esas anécdotas, o son anécdotas, se tienen que convertir en la noticia, y a nosotros nos dan facilidades para así poder alargar las tertulias y discutir más sobre las circunstancias o sobre los accidentes que sobre el propio fútbol. Esto es un poco así, creo yo. Lo que ocurre que en este caso para mí se juntan el hambre con las ganas de comer. O sea, porque son dos personajes que a los dos les va bien el conflicto, por decirlo de alguna forma. No sabría decir yo quién le provoca, como dice Manuel, no sé quién es el que empieza, pero me parece que un jugador tiene que estar por lo que tiene que estar, y un entrenador tiene que estar por lo que tiene que estar. O sea, a mí me preocuparía, en tanto que soy el entrenador del Madrid, que un jugador mío se despiste y se ande a la greña con un entrenador, y yo, si fuera jugador o directivo del Atlético de
de Madrid, aunque Simeone es plenipotenciario, digamos que es la imagen del Atlético de Madrid, pues mi entrenador esté más pendiente a ver si se enreda con Vinicius que por un cambio, por un lance del juego. Por lo demás, pues bueno, me parece que eso no quita que los dos fueron curiosamente personajes colaterales de alguna forma, si exceptuamos el hecho de que el cambio de Baena, alguien le ha dicho a Simeone si se equivocó o no se equivocó, que ahí yo tengo mis dudas porque no lo sé, no sigo la actualidad del Atlético como mi compañero Moñino, ni con la gente, ni si esto funcionó. Pero quiero decir que el Atlético hizo un buen partido y que el Real Madrid se ha acostumbrado a jugar sin Vinicius, con lo cual Simeone siguió teniendo importancia en el plan del Atlético y Vinicius siguió siendo un estorbo, un jugador que de difícil encaje en un equipo en que la gente, creo que a raíz de lo que dice Manuel, la gente se está mirando a Vinicius sobre todo lo que hace, porque es que lo que hace normalmente con la pelota, antes era un jugador que con la pelota se hacía mirar. Si la pelota ya tenía el problema, ahora el problema lo tiene también con la pelota, no solo ya porque no defiende o porque le cuesta marcar goles, porque le cuesta crear situaciones de gol, porque está fuera de sí. Y esto, pues, claro, todo el mundo ya está pendiente del minuto de la sustitución. O sea, había un momento de decir en cuánto le va a sacar del campo Xabi Alonso, ¿no? Y eso hace que, tanto para el entrenador como para el jugador, es una presión añadida. Yo no sé cómo acabará, pero es un conflicto que al Madrid se le está alargando. No pasará nada mientras siga ganando. Pero el día que yo que sé, que el Madrid no gane, pues la gente, no, es que el Madrid defiende con 10, ya se veía venir. Claro, esas cosas a veces hay que anticiparse, ser activo antes que reactivo. Veremos, a mí, ya te digo, ni me importó ni más ni menos, porque como digo, el Madrid fue fiel a lo que era el Madrid, que es un equipo que se ha acostumbrado a jugar sin Vinicius, y el Atlético fue un equipo de Simeone de principio a fin, desde la alineación hasta los cambios. Y dicho esto, además que Vinicius se enfrenta a cada partido a lo que dicen en la grada, le insultan, le gritan y tal. Tú imagínate además que el entrenador del equipo rival, que está pegado a él, le haga llegar sus movidas, sus insultos, sus provocaciones, ¿no? O sea, es que caramba, no sé. Lo que le faltaba a Vinicius también, el tener uno comiéndole la oreja. ¿Quién se lo está diciendo? Claro, no, pero mira, lo que yo decía en eso, Ramón, el hambre y la gana de comer. No quiero jugar con ventajista, porque estas situaciones provocan situaciones ventajistas, y más cuando nos miramos los equipos de diferente manera. Pero todo lo que ocurrió, luego espero que esto no condicione otras opiniones ni actitudes, pero alrededor de Joan García, antes del derbi, hubo no sé cuántos 20.000 comentarios. Jugó, se fue al campo, no abrió ni la boca, no dijo absolutamente nada, no participó en ninguna red social, ni ningún comentario. Ramón, no tuvo ni que parar, porque no tiramos ni a puerta. Bueno, no tuvo ni que parar. Eso en el Atleti. Y luego también en el derbi del Español, que es donde tenía el gran problema que tenía. Y entonces él estuvo tranquilo, le dijeron de todo en Cornellà, como era normal, pues por lo que pasó. Y entonces yo creo que a veces el protagonista, la gente busca a Vinicius porque sabe que Vinicius responde. Correcto. Porque hubo un momento en que convertimos a Vinicius en el cartel del antirracismo, de la persona más perseguida de la liga, el jugador... yo creo que según los últimos estudios, por lo que he leído, el jugador más insultado es Lamine Yamal. No es precisamente Vinicius. Pero claro, esto depende también de cómo responda un jugador. En caso del racismo, yo siempre recuerdo la anécdota de Eto'o, que Eto'o, en lugar de montar ningún follón, dijo, no, se fue a la Romareda, me voy. Entonces le convencieron de que no hacía falta y se volvió a jugar. O sea, lo que no se puede hacer es entrar en conflicto. Esto te pasa igual con las redes, a mí me pasa. Si entras en conflicto estás muerto, porque no puedes. O sea, pues un jugador yo creo que también tiene que evitar entrar en conflicto con una cosa que sabe que le va a superar, porque hay 100.000 espectadores o 80.000. Entonces hay que tener un cierto autocontrol. Yo entiendo que a veces es difícil, pero a Vinicius le costará más por todo el pasado que tiene. Pero esto ha pasado toda la vida, quiero decir, no es nuevo. Quiero decir, hay jugadores que son mucho más calmados, hay jugadores que tienen mejor o menor o peor imagen. Por ejemplo, tú hablabas ahora de Joan García. Joan García no es un tío nada polémico, es un tío súper tranquilo, es un chico que podríamos decir un tipo normal,
y que lo lleva con esa normalidad. Hay otros que les gusta más el picarse, el entrar en los enfrentamientos. Quiero decir, esto no es nuevo, esto es de toda la vida. De lo que le dice Simeone y a uno Vinicius, les va mejor que a otros. De las lesiones de Vinicius, por ejemplo. O sea, el Cholo también tendrá que entrenar un poco eso, ¿no? Bueno, el Cholo ya que le vas a cambiar a día de hoy, es imposible. Y a Vinicius, 3/4 de lo mismo. Mira que hemos dicho de Vinicius no, es un chaval joven que tiene que aprender. Eso lo llevas dentro. Y te puedes controlar, pero al final uno es como es. Mira, pongamos otro ejemplo, Yago y Manuel, en el que yo he vivido en el Barça. Ronaldinho jamás provocó acritud. Incluso en el Bernabéu fue aplaudido. Neymar, en contrario, la gente discutía si se estaba burlando del defensa, si no sé qué, si no sé cuántos. Y eran dos jugadores brasileños. Estoy hablando de dos jugadores del Barça para no mezclar con otra gente. Del mismo perfil y actitudes diferentes. Ronaldinho fue un jugador que todo el mundo, además, y él lo asumió, pues que a la que se dejó ir, pues dejó de jugar a fútbol y dejó de ser lo que era. Pero mientras jugó, fue un futbolista que yo no recuerdo que la gente increpara ni le dijera nada. En cambio, con Neymar, que si regateaba, que si se metía, que si se reía, que sí, Ronaldinho también se reía, pero creo que las actitudes de los futbolistas en esto va mucho, tal como se ha convertido en eso, en que ellos tienen que saber que hay 100.000 cámaras y 100.000 móviles, porque hoy día es igual que si vas por la calle, cualquier persona puede hacer una captura de cualquier cosa. Entonces, claro, cuando estás en un escenario como este, pues tienes que tener un cierto autocontrol, pienso, por las dos partes, por Simeone y por Vinicius en este caso. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo que decíamos antes, se han juntado dos tipos que son muy del mismo estilo. Exacto. Con lo cual tampoco hay mucha más historia. Por lo demás, lo de la Arabia Saudí, a mí, Jeddah, a mí no me gusta. ¿Qué quieres que os diga? En la previa salió Iñaki Williams diciendo para mí esto es una mierda. Luego tuvo medio que rectificar. Yo creo que Iñaki Williams hablaba un poco por mucha gente, entre los que yo me incluyo, que a mí no voy a decir que me parece una mierda, pero me parecería mejor que se disputase en España. De imaginar esta competición con partidos de semifinales, con la final el domingo, el poder disfrutarlo en nuestro país, pues para mí sería fantástico. Y luego voy más allá. En el aspecto económico, una competición que viene adulterada desde el primer momento. 2 equipos que cobran 6 millones de euros, un tercero que cobra 2 millones y el cuarto, que, bueno, visto lo que hizo en el terreno de juego, igual hasta se lo podían quitar, 850.000 euros. Pues yo qué queréis que os diga. Dejará de interesar cuando la final no sea Madrid y Barcelona. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que es muy complicado que Madrid o Barça no estén en este torneo tal y como está concebido. Porque significa... La final, imagínate la final que de repente... Pues, algún año tiene que pasar, pero quiero decir... Totalmente... No, que digo que algún año tiene que pasar que se meta otro finalista. El Atleti ganó la Supercopa en 2021, una cosa así. Quiero decir que son cosas que pasan, pero que está concebido de tal manera para que en la competición, para que el cartel de Arabia Saudí o de donde corresponda, en las semifinales ya tengas al Madrid y al Barça casi siempre. O sea, el pollino lo tienes vendido. Y luego el resto son comparsas, si es que no hay más. Y hay que vivirlo así, pero claro, ya cuando te afecta además económicamente diciendo, oye, pues ya a los que más arrastran le vas a dar más pasta y a los que venimos de comparsa, que no importa que vengamos, si es que para completar el cartel le das 850.000 euros, es que para mí eso es adulterar la competición. Bueno, a mí en mi caso no me gusta ni el escenario ni, con todos mis respetos, el público. Es decir, el comportamiento que tiene el público también me parece totalmente extemporáneo, al menos para los que tenemos una cierta visión de fútbol continuado durante mucho tiempo. O sea, esta forma de reírse del rival, de no llenar el campo, de irse, no sé, todo me parece fuera de sí. Pero es que el fútbol ya juega, fíjate lo que está ocurriendo ahora con los mundiales. Rusia, Qatar y Estados Unidos. Sí. Y tú dices, el próximo mundial, ¿dónde fue allí? Pues el señor Infantino y el señor Trump, que además se repartieron la medalla de la paz. Sí, o sea, por favor, o sea, ya está, ya es que yo creo que ya huelgan comentarios sobre los escenarios. Bueno, no huelgan, hay que remarcarlo, de decir de que ellos harán lo que quieran, pero yo creo que la crítica periodística, o al menos a la gente que le parece mal, hay que decirlo y hay que repetirlo. A mí me parece, pues no me parece bien, que los demás dirán que son interesantes
intereses económicos y tal, bueno, hasta que la burbuja se rompa y pase algo en serio, porque esa tendencia inflacionista del dinero por el dinero algún día se acabará, pienso yo, vaya, no creo que sea permanente y el balón reventará. Y el día que el balón reviente, luego volverán a jugar los pobres, como había, o sea, en el fondo el fútbol era el deporte más popular porque lo jugaba todo el mundo. De golpe y porrazo llegaron los ricos, se han llevado el balón y ahora lo ponen donde a ellos les parece. Cuando lo reviente lo devolverán y volverán a jugar los pobres. Porque ahora esto ya no son las catedrales del fútbol, esos son platós de televisión en donde lo importante es las audiencias, igual que en los periódicos, pues lo importante son los clics. Y estamos en un momento de que la audiencia, la expectación, lo que ocurre alrededor es más importante que los hechos y que el contenido. Y eso, tratarlo informativamente, es cada vez más complicado, al menos para los que ya tenemos una edad como yo. Manuel. No, hemos hablado mil veces, y además cómo acabó el Atlético Real Madrid, o sea, los jugadores estaban muertos. Muertos, sí. Porque hay una carga de calendario, parecía una semifinal de Copa de Europa en mayo o en junio, o sea, una final o un partido del Mundial cuando estamos en verano y los jugadores no pueden más. Pues esto en enero, por la sobrecarga del calendario, por la temperatura, por los viajes, y al final, ¿en qué repercute? Pues en la falta de espectáculo, evidentemente. Pues nada, nos tenemos que acostumbrar, si no lo estamos ya, porque esto no va a cambiar, por lo menos a corto plazo, esto va a seguir durante muchos años. Ramón, ¿alguna recomendación o algo? Bueno, he estado con la serie esta de Netflix Innato, ¿Sí? Y, bueno, me lo he pasado bien, amena. Y luego, pues de lectura, ahora me intereso bastante por lo que está ocurriendo en Barcelona. Muchos libros están saliendo, el último de Jordi Amat, Las batallas de Barcelona, sobre el modelo de Barcelona, ¿no? Esto te permite recuperar lo que pensaba Mendoza, o lo que todavía piensa, porque actualiza su obra constantemente, lo que pensaba Marcé, lo que pensaba Vázquez Montalbán, sobre qué ciudad queremos, nos merecemos o qué es lo que ocurre. Porque ese debate en Barcelona está muy extendido y es muy interesante. ¿Tú, Manuel? Yo mainstream, me he acabado Stranger Things, me he vuelto a ver los Batman de Nolan, así que he estado ahí un poco con eso, sí. Yo he estado también con el final de Stranger Things. Y además no me lo he visto en plan de esto de... el último al 31 por tal, no sé qué. Digo, yo me lo vi como al día siguiente o al siguiente, no me acuerdo. Pero hay que verlo. A ver, me tengo que poner, porque a mí me da mucha pereza. A mí me ha gustado. O sea, es una serie que, decir, no está entre mis 3 favoritas de la historia, pero me ha gustado, la he disfrutado. Es entretenida, sí. Está bien, está divertida. Que parece que es de niños y esto no lo puede ver un chaval de 10 años, ya te lo digo, ¿no? Puede verlo un chaval de 47 años. Eso sí, y además disfrutarlo. Yo por lo menos he disfrutado la serie, me ha gustado. En fin, queridos, que el domingo es la final y la semana que viene volvemos a charlar. Cuidaos, un abrazo fuerte. Igualmente, buenas noches. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.